y tiene la especialidad en biología molecular, la cual realizó en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Destaca también su estancia de investigación en el Centro de Investigación Técnica en Finlandia y su gran productividad. Cuenta aproximadamente con 100 trabajos publicados en revistas de alto impacto de grado internacional. En cuanto a la formación de recursos humanos, él ha formado a 7 doctores, 23 maestros y 19 estudiantes de licenciatura. Sus principales líneas de investigación son relacionadas a genética y biología molecular de la resistencia bacteriana, la caracterización de enzimas beta-lactamasa, determinantes plasmídicos que confieren resistencia a quinolonas en enterobacterias causantes de infecciones nosocomiales. Y le escuchamos en esta ocasión con el título de su plática, que es Principales bacterias causantes de infecciones asociadas a la atención a la salud. Le escuchamos, doctor. Muchas gracias por su tiempo, su buena disposición para compartirnos su experiencia, su conocimiento y estamos atentos a su información. Gracias. Muchas gracias, maestra, doctora Ninfa. Pues primeramente quiero agradecerles a los organizadores, sobre todo a la maestra Chayito, a la doctora Elvira y a todos los que están detrás de todo el grupo, pues la invitación y el honor que tengo de poder compartir con ustedes algunas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida académica. Aquí les presento en la primera diapositiva mi nombre y mi correo electrónico, mi nuevo correo electrónico, porque ya el del instituto ya no estoy, ya no lo tengo disponible. Pero en este me pueden contactar con mucho gusto. Voy a apagar el video para tener mayor conectividad y bueno, si es que tienen algunas preguntas o quieren ahondar en algún tema, por favor, indíquenmelo. Es algo breve lo que creo que estoy colocando. Voy a presentar algo muy general, pero por favor, si alguien quiere que profundice en alguno de los temas, por favor, indicármelo, ¿sí? Entonces, la plática son principales bacterias causantes de infecciones asociadas a la atención a la salud. Y generalmente doy antes de la plática un, un panorama del Instituto Nacional de Salud Pública donde estuve laborando y me siento muy orgulloso de haber trabajado en este instituto. Y siempre doy un comercial general para las personas que estén interesadas en realizar estudios, ya sea de posgrado o de actualización, o hacer estancias en algún laboratorio, en el caso del CISEI, para aprender técnicas, para tener un adiestramiento. Y esto lo pueden hacer dentro de la página del Instituto Nacional de Salud Pública y pues más que otra cosa para que conozcan que existe una institución más en las que pueden ustedes tomar o especializarse en algún tema o en algunos temas que sean de su interés en el área de la salud. Entonces, no es únicamente infecciosas los que se estudia aquí, sino diferentes áreas de la salud pública, epidemiología, por ejemplo, servicios de salud, encuestas, nutrición, etcétera, en las diferentes áreas. Y este instituto constituye uno de los 11 institutos nacionales del país que están involucrados o encargados de mantener la salud de los mexicanos. Es el único que se encuentra fuera de la Ciudad de México, que es en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Entonces, cualquier interés que tengan, ingresen por favor a la página y ahí podrán ver la oferta académica que existe. Entonces, quisiera empezar precisamente con algo que es en forma muy general. A veces cuando estamos trabajando dentro de nuestro ámbito en el laboratorio, en un hospital, no creemos, sino tenemos la idea que lo más importante es
en la resistencia es lo que está ocurriendo en los hospitales. Y no es así. Es importante entender el tema de una salud que ha sido precisamente propuesto ya hace algunos años y en donde engloba no únicamente los hospitales, los pacientes humanos, ¿sí? Sino también el medio ambiente y lo que precisamente pueden estar ocurriendo en el uso de antibióticos y en la presencia de bacterias, virus, microorganismos en general que están circulando en el ambiente. Entonces, es muy importante considerarlo y recordar también pues, de que hay bacterias no únicamente en los hospitales, sino en el suelo, el agua, el aire, ¿sí? Y con todos los componentes vivos de los seres vivos que existimos en el planeta Tierra. Entonces también pues no podemos dejar a un lado también la salud animal, que es muy importante en donde precisamente hay en ocasiones la transferencia de bacterias o, perdón, organismos que pueden cruzar la barrera no nada más del animal, sino también pasarse a otros organismos como pueden ser los humanos también, ¿no? Entonces, en cada uno de estos tres ámbitos es muy importante entender qué es lo que está ocurriendo para tener una idea global y general de por qué surgen las bacterias resistentes a los antibióticos, que es el tema que estamos tocando el día de hoy. Entonces, ya esta lista a lo mejor ustedes ya la conocen muy bien, pero en el 2017, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones precisamente propusieron una lista de 12 diferentes organismos patógenos bacterianos que son que presentan una multiresistencia a antibióticos y que por no haber ya opciones terapéuticas, entonces estos se deben de dirigir precisamente o de proponer nuevas moléculas con actividad antimicrobiana para poder combatir estas infecciones. Entonces, esta lista está en dos colores, una en negro precisamente y que está, a ver si me sale aquí esto precisamente el grupo escape que está incluido aquí, en donde los negritos son los que están precisamente anteriormente a esta lista, ya estaban constituyendo el grupo escape, que eran enterobacterias, estafilococo resistente a meticilina, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterococo. Entonces, de estos organismos precisamente, al pasar del tiempo, y ya hace bastante tiempo, se veía que estaban acumulando genes de resistencia. Y por lo cual, entonces, en un momento dado, ya no había posibilidades terapéuticas para poder combatir las infecciones causadas por estos patógenos. De tal suerte que también ya en el 17 empezaron a surgir otros organismos, otras bacterias que son las que están en azul y que son Helicobacter, Campylobacter, Salmonella, Neisseria, Streptococcus, Haemophilus y Shigella, que eran propuestos precisamente en esta lista de que se deberían de atender de forma eh, prioritaria para poder generar nuevos antibióticos y combatir las infecciones causadas por cada uno de estos organismos. Entonces, la OMS propuso precisamente tres grupos prioritarios en los cuales se debe de generar nuevos antibióticos a estos géneros bacterianos. Y por ejemplo, el crítico, el número uno que tenemos aquí, el crítico, es precisamente comprende tres grupos bacterianos que son de importancia en causar infecciones hospitalarias, como es Acinetobacter baumannii, que CAR quiere decir resistentes a carbapenémicos, ¿sí? Y muchos de estos ya pueden ser resistentes, obviamente son multidrogoresistentes generalmente, y algunos de estos pueden ser extreme drogoresistentes.
Pseudomonas aeruginosas, resistentes también a carbapenémicos, y el grupo de enterobacteriales que son resistentes a carbapenémicos y productores de beta-lactamasas de espectro extendido, que por las siglas en inglés son ESBL. Entonces, estos grupos bacterianos son básicamente resistentes a todos los beta-lactámicos, ¿sí? Y hay muy pocas opciones terapéuticas contra estos, ¿sí? O sea, generalmente también son resistentes a quinolonas, a macrólidos, etcétera. Por otro lado, tenemos el grupo alto, el grupo 2, en donde los porcentajes de resistencia no son tan altos, pero que ya se ven venir, que están surgiendo y están incrementándose, como en este caso en el año del 2017, Enterococcus faecium, que es resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus, meticilino resistente y resistente a o intermediamente resistente a vancomicina, ¿sí? Y en la lista tenemos Helicobacter pylori, resistente a claritromicina, y estos 3 géneros bacterianos resistentes a fluoroquinolonas, que son FQ, que son, representa el grupo de las fluoroquinolonas y que son precisamente en ocasiones la última opción terapéutica que se tiene para combatir estas infecciones. En el tercer grupo tenemos precisamente el que son mediano, la prioritaria, la prioridad en la cual se recomienda buscar nuevos antibióticos contra estos patógenos y que son Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, Haemophilus influenza, ampicilina y Shigella a fluoroquinolonas. Entonces, esta lista fue algo que se partió en el 2017 de proponer estos organismos como los protagonistas para buscar nuevos antibióticos para combatir las enfermedades infecciosas. No les voy a presentar todo el documento, otro documento en donde precisamente se postulaba que para el 2050, o sea que en menos de 30 años, las enfermedades infecciosas, la mortalidad causada por patógenos en infecciones y que estos patógenos fueran resistentes, multidrogoresistentes iban a aumentar, iba a ser en una medida tal de cerca de 10 millones de muertes asociadas a la multidrogoresistencia anualmente en la población global, la población de la Tierra, y que iban a superarse estas 10 millones en comparación con las causantes por el cáncer, que es aproximadamente que serían 8 millones que se postula que vayan a ser de muertes asociadas a diferentes tipos de cánceres. Entonces, por eso la urgencia de buscar nuevos antibióticos para combatir estas infecciones. Ok. Bueno, aquí tenemos precisamente el estudio del INVIFAR, precisamente, de hace un par de años, en donde el estudio que se hizo en base a 47 hospitales y que ustedes ya han de saber y conocer perfectamente este trabajo, ya que pertenecen a la red de INVIFAR, únicamente para recordar esta tabla. En este estudio que todos ustedes colaboraron de alguna u otra forma, precisamente se pudo identificar qué microorganismos eran los principales causantes de infecciones en los diferentes hospitales. Y entonces, encabezando la lista, tenemos a Cinetobacter baumannii, ¿sí? En donde precisamente el porcentaje de multidrogoresistencia fue de un 53%, ¿sí? Y que posiblemente pudieran ser un 43% extremo drogoresistentes, ¿sí? Y esto fue ay, ya se me perdió uno de los datos, pero si me recuerda algo, la doctora Elvira, si me falta algo por incluir, por favor, tenga la libertad de intervenir. Y las posibles
pandrogoresistentes, pues serían un 38%. ¿Sí? El segundo organismo, microorganismo causante de infecciones en los hospitales en México, en la red INVIFAR, pues era Klebsiella, precisamente con un 22% de multidrogoresistencia, sí, principalmente. Y en el caso de Escherichia coli, eran un 19% para multidrogoresistencia y para una extrema, un posibles que sean drogoresistentes sería un 8%, siendo así que un posible pan drogoresistente sería de un 0.04%. Pero vean el contraste causando de Acinetobacter baumannii, pan drogoresistente contra E. coli. En el caso de Enterobacter, perdón, SP, tenemos un 11%, perdón, casi un 12% multidrogoresistentes, y que esto nos está hablando de que dentro de esto, ninguno de este 11%, pues generalmente van a ser resistentes a carbapenémicos y no van a responder las infecciones a beta-lactámicos, a ningún beta-lactámico. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, se tiene que cerca del 8% fue multidrogoresistente y pandrogoresistente se correspondería a un 4.4. Entonces, podemos ver que estos precisamente, el uso de antibióticos puede estar moviendo los porcentajes en cada país, en cada hospital, en forma diferente, pero que precisamente por el uso de antibióticos van a estar seleccionándose las bacterias que son resistentes a los diferentes antibióticos. Y de la lista anterior que les había comentado, pues ahí están precisamente los protagonistas que ya habíamos visto, que se realizó en el estudio de INVIFAR, ¿no? Acinetobacter, Pseudomonas y enterobacteriales. Entonces veamos que estos son los más críticos y sí, en México, cada uno, no, igual que en otras partes del mundo, siguen siendo los mismos patógenos causantes de las infecciones. Entonces, esto pudo dar origen, no origen, sino que se habían realizado los estudios justamente antes de la pandemia, y posteriormente a esto, ¿qué es lo que ocurrió con la pandemia? En la pandemia por COVID-19 precisamente se empezó a utilizar muchos antibióticos, y entonces eh, es, es el curso de la resistencia bacteriana mundial se vio alterada. Se vio alterada porque precisamente por el uso excesivo de antibióticos. Y aquí tenemos precisamente el impacto global de COVID-19. En el 2020, hubo fallecimientos cerca de 5 millones. En el 21 disminuyó a 3.5, sí, pero de todas estas muertes se le adjudicaron 1.27 millones anuales de mortalidad en el mundo. O sea que en parte se estaban utilizando en forma desmedida los antibióticos, y que esto de alguna u otra forma aceleró en algunos casos algunos patógenos en la resistencia, y esto se incrementó. Y es algo entonces que lo que se había postulado para el 2050 a lo mejor se va a alcanzar de alguna u otra forma en menor tiempo. Entonces, también vemos en el CDC precisamente que las infecciones causadas por la resistencia bacteriana se incrementó precisamente en los hospitales en el 2020 un 15%. Y vean a cuánto ascendió, un 80% precisamente en el 2020, ¿sí? De marzo a octubre, que esto fue precisamente ya cuando estaba en su apogeo la pandemia. Y esto, pues entonces, de alguna forma, pues alteró precisamente la diseminación de bacterias resistentes en los hospitales. Entonces, de aquí veamos todo lo que está. Es un caso que hemos vivido en todo el mundo precisamente por la pandemia, en donde pues se ven alterados precisamente
las tasas de resistencia y los patógenos que se están seleccionando para la resistencia y los causantes de infecciones. Aquí tenemos otros datos más precisamente de lo que se ocurrió en la pandemia, que se incrementó para el caso de Acinetobacter baumannii, se incrementó un 78% la resistencia a carbapenémicos en forma global. En el caso para Pseudomonas aeruginosa, se aumentó un 32%, ¿sí? Y para Staphylococcus aureus meticilino resistente se incrementó cerca de un 13%. Entonces, hubo tasas de incremento en la resistencia en varios patógenos. Y si recuerdan, Staphylococcus aureus estaba en el grupo 2 de prioridades para buscar nuevos antimicrobianos. Y con estas incremento en las tasas, pues nos permitió ver precisamente que esto puede cambiar de alguna u otra forma. Bueno, este es algo nuevamente más que la terapia de antibióticos en la pandemia, pues se incrementó en el 72% en los hospitales, y que solamente el 8% de esto eran pacientes que deberían de haber o estaba justificado el uso de algún antimicrobiano, ¿sí? Bueno, entonces el uso de antimicrobianos es muy importante y algo que ya conocemos en los trabajos de INVIFAR precisamente es el incremento de la susceptibilidad a antibióticos PREI durante el periodo de COVID, que es en este mismo estudio en los 46 centros hospitalarios en México. Y precisamente se hace una comparación del 2019 al 2020, cómo se incrementaron precisamente estos dos principales patógenos. Estafilococo aureus, resistente a eritromicina y a oxacilina. Vean, en el 19 fue de un 25% y se incrementó a un 42%, casi el doble, ¿sí? Lo mismo para oxacilina, fue del 15 al 36%, ¿sí? Y en el caso de Klebsiella pneumoniae, en los centros COVID, sí, precisamente, cuando se empleaba, que fuesen resistentes a imipenem, pues vean el incremento fue, en el caso de Klebsiella pneumoniae, en forma general, todos los hospitales fue un incremento de 7.3 a 14%. Y en los hospitales que eran centros COVID se incrementó de un 11.2 a un 21.4%. Esto nos está hablando precisamente de que, pues en la pandemia, al haberse utilizado los antibióticos en forma desmedida, pues, o no justificada, entonces, pues eso permitió que se incrementaran estos porcentajes de patógenos. Lo mismo pasó no nada más en México, sino en otros lugares como Italia, China, Egipto, Estados Unidos, España y Perú, en donde precisamente por el uso de imipenem se incrementó en forma global, ¿sí? Klebsiella pneumoniae del 0.35% se incrementó precisamente al 53%. Vean, esto es sí algo bastante bien importante, porque hay una selección nuevamente de este patógeno en forma injustificada, el uso de antibióticos, y las tasas de resistencia fueron muy altas. En este caso, en este patógeno de Klebsiella pneumoniae, se identificó precisamente que los aislamientos eran productores de las carbapenemasas KPC, OXA48 y NDM1. Entonces, para este caso quisiera nada más recordarles lo de las carbapenemasas, que es algo muy importante porque tenemos que tener en consideración la capacidad de poder identificar el tipo de carbapenemasa. Entonces, si recuerdan ustedes en forma global, las beta-lactamasas, que es el principal mecanismo de resistencia hacia beta-lactámicos,
y en donde hay dos tipos principales de beta-lactamasas, unas que se llaman, que se agrupan en la serina catalítica, la serina 70, que está involucrada en la hidrólisis de los carbapenémicos, ¿sí? Perdón, de los beta-lactámicos en general, e incluyendo también, de alguna forma, los carbapenémicos. Y el otro grupo, que son las metalo-beta-lactamasas, que son aquellas que requieren zinc para poder llevar a cabo la hidrólisis del antibiótico. En este caso, que son la clase B, son las metalo-beta-lactamasas, el representante principal es NDM1. No lo escribí aquí, pero viene a ser NDM1, que es la de Nueva Delhi. Y en el caso de una carbapenemasa de la clase A, sería KPC, ¿sí? Entonces, en este caso es muy importante diferenciar si los aislamientos son productores de KPC o NDM1. ¿Por qué? Porque en el caso de corresponder a la de clase A, estos se les puede utilizar, perdón, se puede utilizar un inhibidor de beta-lactamasas que actúan sobre la serina 70, en donde precisamente se une el inhibidor y esto impide que pueda hidrolizar el antibiótico. Entonces, aquellas combinaciones de antibióticos con un inhibidor de beta-lactamasas de clase A, ¿sí? Como son sulbactam, principalmente sulbactam o tazobactam o ácido clavulánico, puede ser utilizadas con aquellos aislamientos que son productores de KPC, por decir algo, ¿sí? En el caso si es NDM1, no pueden responder precisamente a los inhibidores porque actúan en forma diferente. Estas son metaloenzimas que requieren zinc para poder llevar a cabo la hidrólisis del antibiótico. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda que tengan? No. Siéntanse con toda libertad, por favor, de. Entonces, dentro de las características de estas enzimas beta-lactamasas o carbapenemasas, tenemos aquí un cuadro precisamente en donde nos ejemplifica qué tipos de substratos pueden hidrolizar este tipo de enzimas. La clase A, que son las serin beta-lactamasas, en el caso de las carbapenemasas, que serían la KPC y IMI y GES, son de clase A estas. Entonces, estas pueden hidrolizar tanto penicilinas, cefalosporinas de 1 hasta la cuarta generación. Sí son inhibidas por inhibidores, como les comentaba, el ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam, y los carbapenémicos, el caso de KPC, pues obviamente también los hidrolizan, ¿sí? Pero la idea es utilizar precisamente un inhibidor de beta-lactamasas con el carbapenémico para poder revertir la resistencia y que sea que sea sensible la bacteria para poder ser atacada con el antibiótico. En el caso de las metalobecta-lactamasas, como les decía, es el caso principal de NDM1, pero también están de la familia BIM e IMP. Estas no van a responder a los inhibidores, ¿sí? Y van a hidrolizar precisamente de alguna u otra forma todas las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenémicos. Entonces, es muy importante saber si son productoras, el aislamiento es productor de KPC o de NDM1. En el caso de las oxacilinasas, como es la OXA 48 y sus derivados, estas tienen cierta susceptibilidad hacia las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Pueden ver aquí. Pero estas, al igual que los de la clase B, no son inhibibles por inhibidores. Entonces, la única opción terapéutica que a veces puede ser accesible, creo, cuando es OXA 48, es que posiblemente se puedan utilizar cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Hay que recordar que un aislamiento puede tener combinación de todas estas, no nada más va a tener un tipo de enzima, puede ser que tenga
KPC y NDM1. Entonces, en este caso, pues va a gobernar NDM1 en la resistencia, ¿no? Entonces, o pueden contener otro mecanismo de resistencia que no sea mediada también por enzimas, sino también sea impermeabilidad y que esto impida que ingrese el antibiótico y no llegue al sitio blanco de acción, que son las PBPs o proteínas unidoras de penicilina, que son las encargadas de llevar a cabo la síntesis de pared celular. Entonces, si el antibiótico actúa sobre estas bacterias, pues entonces va a matar a la bacteria de tal forma que va a inhibir la síntesis de pared celular y la bacteria va a lisarse, ¿sí? Ok. Este es principalmente en enterobacterias. Aquí entonces les presento una compilación, ¿sí? De la actividad de diferentes combinación de inhibidores con algunos carbapenémicos, ¿sí? Contra cepas que son productoras de beta-lactamasas, ¿sí? Por ejemplo, las que les comentaba de clase A, como son KPC, SHB, TEM, ZXM. Estas van a poder ser inhibidas por avibactam, que es precisamente un inhibidor de beta-lactamasas de clase A, ¿sí? Tazobactam, la mayoría de ellas, a excepción de KPC, ¿sí? Y babobactam, que todas estas iban a ser inhibidas. Perdón, va a actuar el antibiótico en aislamientos que sean productores de estas beta-lactamasas. Y acá tenemos otro antibiótico que es el Relebactam, el cual también es recomendado para poder combatir infecciones causadas por bacterias productoras de clase A carbapenemasas. Entonces, lo que pasa es que también no hay disponibles todos estos antibióticos en todos los países, entre ellos en México. Ahí sí, yo creo que el doctor Soto nos va a hablar un poco más hondo de esto. Pero únicamente quiero sentar las bases para que podamos comprender precisamente el por qué es importante identificar el tipo de beta-lactamasa que se están produciendo en los aislamientos para saber si es recomendable o no el poder utilizar alguno de estos antibióticos o inhibidores, mezcla de inhibidores de antibiótico. De la clase B, vean, no hay ningún carbapenémico que pueda ser inhibidor de beta-lactamasas que pueda inhibir las de la clase B. De la clase C puede haber únicamente, bueno, de estos 4 inhibidores actúan todos, menos de ellos, tazobactam en las AMC. En el caso de la clase D, que no lo comentamos de las oxacilinasas, pues son precisamente también que no hay muchas opciones. Estos dos no son activos contra estas bacterias productoras de oxacilinasas y en algunas de ellas sí puede ser, bajo ciertas circunstancias, avibactam y relebactam. Entonces, esto nos da una idea precisamente de la importancia de conocer qué tipo de antibióticos son los que se pueden utilizar. Y aquí les presento una lista de algunas enterobacteriales y Pseudomonas aeruginosa que son productoras de diferentes beta-lactamasas y si son resistentes o no a esta mezcla de inhibidores. Antibiótico inhibidor. Ceftazidima con avibactam, por ejemplo, para las de la clase B, las metal-o-beta-lactamasas. Si hay hiperproducción o expresión de bombas de flujo, pues no van a actuar. Las porinas, si es que están alteradas. Y si hay un incremento en la expresión de KPC o mutaciones en una parte de la enzima, que es el omega loop de la KPC, o puede haber también mutaciones en las PBPs, que es muy raro, generalmente estos mecanismos de resistencia se lleva a cabo en gram positivos, ¿no? En las PBPs.
Aquí tenemos otro ejemplo, Toltas, que van a actuar precisamente en las de la clase A beta-lactamasas, como pueden ser las beta-lactamasas de espectro extendido y principalmente que están localizadas en Klebsiella pneumoniae y más de estas, la KPC. Recordar también que, bueno, en varios estudios en México hemos identificado que una eh, beta, eh, de las beta-lactamasas de espectro extendido diseminada en los aislamientos es la del grupo CTXM, del grupo 15, perdón, la CTXM15, y que esta es la que ha predominado actualmente en los aislamientos de enterobacterias. Anteriormente era la SHB, pero esta ya fue sustituida desde hace varios años atrás por el grupo de CTXM. Entonces, de las metalobeta-lactamasas, igual, estas no son, no es, no actúa mucho contra las de la clase B, el toltazobactam, ya vimos que las productoras de clase B, pues son básicamente refractarias a los inhibidores, ¿no? Y que el mecanismo de resistencia seleccionado contra es el uso de estos antibióticos, pues la hiperproducción de AMC, no en el caso de Pseudomonas aeruginosa y de la clase D de carbapenemasas como la OXA 48. Entonces, aquí tenemos otros dos mezclas de antibióticos y vemos también nuevamente, no es recomendable para las de clase B, ninguno de estos dos, la de clase D tampoco, y que son en este caso principal, pues el mecanismo de resistencia puede ser la alteración de porinas y bombas de flujo, hiperproducción, perdón, de bombas de flujo. Las bombas de flujo lo que hacen es exportan el antibiótico en el momento de la célula en el momento que éste ingresa, ¿no? Y así tenemos también para el caso de este segundo imipenem relobactam, hiperproducción en la carbapenemasa KPC. Ok. Bueno, con esto quiero redondear, quiero dejar nada más las bases sentadas para la siguiente plática del doctor Soto, que espero que sea de ayuda. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, de algo que les inquiete, no necesariamente que esté dentro de la plática, si tienen alguna duda y que yo la pueda contestar con mucho gusto. No Sí, sé doctor Silva, buenas tardes. sí. Ah, doctor Silva, si por ejemplo tenemos como una, ¿qué le puedo decir? Bueno, es inhibida por el septacidima clavulánico, ¿no? Este gen para las beta-lactamasas. Entonces, si tiene resistencia a septacidima, pero al mismo tiempo es inhibida por septacidima clavulánico, en este caso sí se esperaría que tuviera un gen de resistencia para beta-lactamasa o no, no necesariamente. Bueno, lo que pasa es que, como les comentaba anterior, hola Elsa, ya te identifiqué. Gracias. Les comentaba que en un momento determinado, un aislamiento clínico puede contener no únicamente como mecanismo de resistencia nada más la beta-lactamasa, la producción de la BLE o de la carbapenemasa, sino que puede tener también alterada la permeabilidad. Y entonces, en un momento dado, si es una BLE y que pueda ser inhibida por ácido clavulánico, pero si están alteradas las porinas, entonces no va a ingresar el inhibidor y no va a actuar como tal, ¿no? Y entonces no va a poder inhibir la beta-lactamasa y entonces la bacteria va a tener el mecanismo de resistencia. No sé si esa era la pregunta. Si se usa Sí, un sí. inhibidor y la bacteria es productora de una BLE, ¿o cuál era? No, sí está bien, doctor. Sí, esa era mi duda. Entonces puede que tenga
uno u otro o no tenga por verse alterado, ¿no? Ujú. Sí, y pueda tener los dos mecanismos o inclusive los tres mecanismos, ¿no? Que sea productora de una eh, beta-lactamasa, que estén alteradas las purinas o que esté actuando alguna bomba de flujo también, ¿no? Y entonces eso es lo que a veces también da la multidrogoresistencia, porque Ah, las bombas de flujo a veces son inespecíficas y entonces sacan todo este tipo de antibióticos y no les permite llegar al blanco de acción. ok, gracias, doctor. No, al contrario, un gusto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el doctor? Hay ahí preguntas en el chat. Sí, Así. voy a leerlas. Bueno, aquí dice, segundo, gracias, doctor Silva. En su experiencia y debido a la ya muy extendida multiresistencia en el país, ¿por qué no han llegado a México? ¿Por qué no han llegado a México estos nuevos medicamentos que serían una opción de vida para los pacientes que tienen estas cepas? Bueno, es algo complejo, hasta donde yo sé, no tengo mucha experiencia en esto, pero a veces la distribución de los antibióticos obviamente tienen que pasar por varias legislaciones y con estudios que lo soporten. Por ejemplo, en el caso de Cofepris, debe de permitir el ingreso de este tipo de medicamentos. Entonces, a veces algunos de ellos están en trámite u otros no pasan a veces las reglas que pide Cofepris, o en ocasiones los distribuidores no tienen a veces la forma de distribuir esto en todos los países, ¿no? Hay ciertas reglas también que existen, políticas que no permiten que todos los antibióticos ingresen a todos los países. Pero esto a lo mejor el doctor Soto tiene más experiencia por ser clínico y a lo mejor le podemos preguntar a ver qué nos dice. Sí. Muchas gracias, doctor. Antes había otra pregunta que yo creo que está relacionada con la primera que hicieron. Ana María Ábalos Aguilera dice, entonces, para las de la clase B o beta, ¿qué antibióticos se podría dar? No, pues precisamente no hay, es lo que se están Ujú. buscando. Sí, 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 de sí, las sí. mezclas, precisamente aquí en la página, en la diapositiva, precisamente las de clase B, que son estas, no hay ningún, perdón, no hay ningún, ay, perdón, tengo pulso de maraquero, perdón. No hay inhibidor alguno que pueda actuar con ellas, ¿sí? Porque son metal o beta-lactamasas. Para funcionar requieren zinc. De alguna forma, pues si se les quita el zinc, pero pueden actuar, se puede inhibir a la bacteria, pero esto en vivo no se puede hacer porque pues eh, un captor de metales pues va a matar a la célula, ¿no? Ya que se requieren metales para muchas actividades celulares. Entonces, hasta el momento no hay un inhibidor y que son los que se están buscando precisamente que sean específicos contra las de la clase B. Y desafortunadamente es una de los estudios que se han hecho en INVIFAR, precisamente en México, es que la mayoría de los aislamientos productores de carbapenemasas son productores de NDM1. Que me corrija la doctora este, Elvira si es que estoy mal, pero eso es lo que hemos encontrado. Ujú. ¿Sí? Hay un comentario de la doctora Elvira en el chat. Ah, Dice, llaman mucho la atención Neisseria gonorrea, Campylobacter y Helicobacter, porque muchos laboratorios no cultivan ¿Sí me escuchan? es que creo que alguien tiene abierto su Ah, micrófono, sí, si pero pudieran sí. apagarlos, por favor.
Voy a repetir el comentario de la doctora Elvira. Dice, llaman mucho la atención Neisseria gonorrea, Campylobacter y Helicobacter, porque muchos laboratorios no cultivan estas especies bacterianas y tampoco hay pruebas de susceptibilidad. Casi no se tiene información en México. Sí, precisamente hay alguien, bueno, un investigador en el Instituto de Salud Pública, precisamente que trabaja con Neisseria, y pues es muy difícil capturar a veces estos cultivos, ¿no? Y sí, como dice Sí. la doctora, el Helicobacter igual hay que hacer Ujú. una, un proceso un poco más invasivo para poder identificar Campylobacter o aislarlo, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta, doctor. Sí. Jacqueline Cerón dice, para Escherichia coli, la resistencia a ceftazimida o cefalosporinas de tercera generación pudiera darse por mutaciones en PBPs. Es poco probable. Generalmente en enterobacteria el mecanismo mayoritario de resistencia a beta-lactámicos son precisamente beta-lactamasas, que podrían estar también incluidos con cambios en la permeabilidad o bombas asociadas a bombas de flujo. Pero generalmente la resistencia a beta-lactámicos mediada por PBPs generalmente es en gram positivos, ¿no? Como Strep pneumoniae. Sí. Aquí, sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. Nos dicen que hay otra pregunta más arriba. Déjenme localizarla. Un segundito. Podría pasar su primera diapo. Sí, No también dice, alcanzo a nos ver el pide título. Elsa Tamayo si pudiera proyectar la primera diapositiva para ver el título completo de la presentación. Ya, sí. Mm, ok, aquí está la otra pregunta. José Manuel Feliciano dice, gracias, doctor Silva. Creo que esta ya la leímos, ¿no? Sí, esta ya la leímos. Bueno, sí. Déjenme ver cuál era la otra. Para las de clase beta, ¿qué antibiótico? No veo otra, creo que ya las leímos Sí, todas. ya las vimos todas, creo. Sí, sí, sí. Si alguien cree que su pregunta no ha sido leída o contestada, si gusta, pues puede hacerla de manera verbal, porque creo que ya las leímos todas las que están en el chat. Hay una respecto, Mm, perdón, a la situación de actualmente cómo se está comportando este Nocturnus maltophilia. Ah, sí, ya la Y es, vi, pero no la veo, doctor. sí, por ahí viene de Alina. Araceli. Araceli. Si gusta leerla, doctora. Y dice, doctor Silva, muchas gracias por su presentación acerca de este Notrofomonas maltophilia. ¿Qué importancia? Bueno, no he realizado estudios con este patógeno, pero yo no sé si alguien tenga experiencia dentro del auditorio en su hospital. Sí, ya la vi. Sí, Ujú. sí, sí, no, Estenotrophomonas. Notrofomonas. Bueno, no, nada más como comentario, nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología sí ya tenemos una incidencia elevada de aislamientos e incluso ya también de situaciones de multidrogoresistencia, que no nada más es exclusivo de la parte del instituto, incluso ya también en algunos, eh, eh, en la literatura también ya se está presentando que dentro del término escape, ya le pongan al final escapes por la S de la parte de este tipo de bacterias. Entonces, Notrofomonas. así es, y incluso algo que también habíamos comentado con el doctor Ulises es respecto a hacer algún trabajo y que creo que ya él lo está ya iniciando o que ya tiene algunos datos respecto a este tipo de bacterias. Ajá, ya. Ah, pues mira, ya me voy enterando de lo que se hace en el laboratorio.
Muy bien, muchas Ujú. gracias, Hay De Judith. nada acuerdo. más hay una pregunta final de Feliciano, al último. ¿De qué, perdón? Hay una Sí, pregunta al final de José Manuel Feliciano. sí. Adilene, Yo creo que me están llegando. Ah, aquí ya. No. es, Si quiere se la leo Sí, para sí, por estar. favor, porque creo que me están llegando más tarde y Dice, no ¿qué se las podría tengo. hacer cuando una cepa, principalmente Escherichia coli, da un perfil de resistencia como resistente a ertapenem y susceptible a meropenem y la prueba de Carva-NG, me imagino que es P, da negativa? ¿Con qué prueba cotejamos este fenómeno? ya, sí. En ocasiones, a veces, algunas de estas carbapenemasas no eh, dan toda la resistencia también. Habla de E. coli, ¿verdad? O de Sí, cualquier sí patógeno. decía E. coli. E. coli, sí. Hay algunas carbapenemasas que precisamente hidrolizan preferentemente algunos de los carbapenémicos. Y si es negativo a carba NP, posiblemente sea otro el mecanismo, pienso yo que sea posiblemente otro el mecanismo de resistencia, que pudiera ser impermeabilidad a lo mejor. Pero si da sensibilidad a uno y resistencia a otro, yo recuerdo que en un patógeno, creo que era Acinetobacter, era precisamente por el tipo de carbapenemasa que se estaba produciendo. Pero Ujú. era el caso de Acinetobacter. En E. coli, híjole, me agarran en curva. ¿No pudiera ser Oxa, doctor? La A, sí, pudiera ser OXA, ¿Verdad? precisamente OXA 48, sí es cierto, que en un momento dado algunas de ellas son precisamente las que tienen diferentes actividades contra los diferentes carbapenémicos. Y Y eso no alcanzan a dar positiva el Carva-NP. sí es muy débil en el carba-NP, es débil. Sí, sí, ya me acordé. Por respeto a los Ok. tiempos, seguimos con el siguiente ponente, ¿verdad? Sí, Este, Sí, no, pues yo les agradezco muchísimo su tiempo todo lo que implica el organizar este, el curso y les agradezco mucho, ¿sí? Ahí están mis datos por si alguien tiene alguna duda y con gusto les puedo ahí contestar. Muchas gracias y me da gusto saludarlos a todos, y todas. gracias, doctor Silva. Muchas ¿Eh? gracias en nombre de todos por compartir su experiencia, sus conocimientos en este tema. Muy, muy amplia su información y de verdad la agradecemos y la recibimos con mucho gusto. Y No, pasamos a la siguiente ponencia, la cual lleva por título Alternativas en el tratamiento de microorganismos multidrogoresistentes en México, nuevos antibióticos y nuevas combinaciones, a cargo del doctor Gabriel Israel Soto Nieto. Y me voy a permitir leer pues una breve semblanza de nuestro ponente. El doctor Gabriel Israel Soto Nieto es egresado de la Universidad La Salle. Realizó estudios de medicina interna en el Centro Médico Nacional La Raza, infectología y microbiología clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con el posgrado en infecciones en trasplante de órgano sólido por el Hospital Clínic de Barcelona, España. Es médico adscrito al Servicio de Infectología y Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Cancerología desde 2004. Es médico adscrito al Servicio de Infectología y Microbiología Clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y es fundador y titular de la Clínica de Endocarditis en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y pues estamos muy agradecidos también, doctor Soto, por su participación y cedemos el micrófono para su ponencia.
Gracias, buenas tardes. Nada más una aclaración. Fui adscrito de infectología del Instituto Nacional de Cancerología en el 2004. Actualmente no estoy en cancerología, me encuentro en el Instituto Nacional de Cardiología como adscrito. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. ¿Ok? No sé si todos me vean. Hola. Sí, se ve muy Ok, bien. perfecto. Eh, la plática que me dieron, que me asignaron el día de hoy, agradeciendo esta asignación, es alternativas de tratamiento de microorganismos MDR en México, nuevos antibióticos y nuevas combinaciones. La finalidad de la plática es, primero, establecer que hay opciones, pero segundo, establecer que estas opciones, cuándo se van a usar, no está tan fácil. Y ahorita vamos a ver cómo hay diferentes mecanismos de acción, diferentes mecanismos de resistencia y diferentes combinaciones de estos, lo que nos va a permitir tener opciones, pero al momento no tener las indicaciones o las guías para establecer qué usar en cada uno de estos casos. Simplemente hay opciones. Lo que vamos a tocar en esta plática, vamos a tocar generalidades de actualidades en resistencia en México, medicamentos nuevos, fase 3 de otros medicamentos y vamos a tocar el tema de la complejidad de la elección. Esto no forzosamente son temas secuenciales, vamos a seguir intercalando estos temas y veremos al final cómo podemos armar algo práctico en relación a cómo, cuándo y cómo usar en el caso de que tengamos disponibles estos medicamentos. Bueno, para empezar vamos a tener un caso clínico acabadito de salir. Es una femenina con una endocarditis infecciosa derecha asociada a hemodiálisis con este patrón de resistencia. ¿Alguien puso esta cara? ¿Vale? Vean cómo el patrón de resistencia en hemocultivos, y esto es de manera recurrente, es resistente a micacina, cefalosporinas, quinolonas, colistina, doripenem, imipenem, meropenem, piperatazo y tegesiclina. Recordando que no forzosamente los métodos automatizados son los indicados para hacer perfiles de susceptibilidad. ¿Alguien me podría comentar este antibiograma? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué pruebas harían? Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos un problema de que pues, la pregunta principal sería la parte clínica de qué opciones de tratamiento tenemos, ¿no? Y si regresemos a la diapositiva previa, pues aparentemente habría que quemar al paciente en leña verde para que así las bacterias pudieran erradicarse, ¿no? Si se fijan, tenemos mix altos para meropenem, aunque bueno, hay más altos, y vemos cómo simplemente las cefalosporinas nada más no funcionan. Muy probablemente aquí hay varios mecanismos de resistencia. Pero bueno, hacemos algunas otras pruebas, que es un poquito lo que comentaba, y pues sale con que el carba-NP es positivo por otros métodos, porque no es el mejor o no está indicado o no es confiable hacer por microdilución la colistina en métodos automatizados. Aquí decía que era resistente cuando lo hacemos como se tiene que hacer, es sensible. Y tenemos a ceftazidima y Bactran resistente. Entonces, pues ahora la siguiente pregunta es, ¿qué opciones tenemos, no? Pues bueno, aparentemente solamente tenemos la opción de colistina. Y esto también sale a colación, aunque no es de tema, porque la infectología ha evolucionado y ahora ya no solamente necesitamos saber si un germen es resistente o sensible. Ahora tenemos que saber o tener idea de cuáles son los probables mecanismos de resistencia para poder saber qué posibilidades tenemos de darle nuevos medicamentos o los medicamentos que toquen en base a estos mecanismos de resistencia. Y aquí es cuando se complica mucho el aspecto del diagnóstico y del tratamiento, porque van de la mano.
Y entonces, pues de repente tenemos esta cabeza de decir, bueno, ¿qué le vamos a dar? Son pacientes, esta paciente está en hemodiálisis, entonces tenemos ahí de entrada daño renal, colistina es altamente nefrotóxico, pero aparentemente es la única opción que tenemos, ¿no? Pero no nada más eso, habrá que considerar el tipo de infección, dónde se encuentra, el PKPD, es decir, la farmacología del medicamento para el tipo de infección que tenemos y para el lugar de infección donde tenemos. Entonces, pues bueno, más allá de tener un germen multiresistencia que per se es un problema, pues tenemos otras situaciones que tomar en cuenta. Y bueno, esta diapositiva es para que veamos cómo para el 2020 tenemos esta presencia de mecanismos de resistencia en pacientes con padecimientos hematológicos, leucemias, linfomas, trasplantes, anemias aplásicas, ¿no? Y pues vemos cómo, perdón, están distribuidos todo el mundo, ¿no? Tenemos casos en América, en América del Sur, en Europa, África y Asia. La idea nada más es que veamos que tenemos un problema diseminado con diferentes tipos de problemas en diferentes partes del mundo. Vemos que aquí tenemos KPCs 2 y 3, ¿vale? Acá tenemos NDM1, ¿vale? Tenemos acá, pues en Asia, tiene un patrón diferente al resto del mundo. Y vemos cómo tenemos diferentes mecanismos de resistencia en diferentes países. Y luego, veamos otro estudio en el 2019 donde vemos cómo están las carbapenemasas diseminadas, ¿no? Entonces vemos también cómo hay diferentes tipos de carbapenemasas diseminadas por todo el mundo. Entonces, este es un problema real, ya seguramente vieron estadísticas de las frecuencias que tenemos en el mundo, pero bueno, veamos cómo este es un problema creciente donde cada vez vemos más frecuente el antibiograma que les enseñamos de manera inicial. Y bueno, esta gráfica es súper importante porque en base a esto vamos a entender qué mecanismos de resistencia tenemos y qué opciones tenemos. Entonces, es la clasificación de Number, donde tenemos básicamente es clase A, clase B, clase C y clase D, y en las cuales tenemos diferentes características, en las cuales unos vamos a tener carbapenémicos como sustrato, otros vamos a tener cefalosporinasas, cefaminasas, y podemos tener diferentes mecanismos de resistencia y clasificación, ¿sale? Las enzimas las tenemos a la derecha y tenemos TEM, tenemos OXA, tenemos NDM, y tenemos KPC. Entonces, entendiendo esto, vamos a poder pasar a la siguiente parte, que es ver qué mecanismos de resistencia y cómo funcionan los nuevos medicamentos y qué opciones tenemos para ellos. Y bueno, ¿cómo estamos en México? Pues bueno, la red que pertenecemos, INVIFAR, el objetivo es contribuir al mejoramiento de la vigilancia y control de farmacoresistencia y el desempeño de los laboratorios en la red. Y básicamente vamos a hacer un resumen de algunos resultados que tenemos que ver, ¿sale? Básicamente lo que quiero que vean es cómo... tenemos, de las gráficas lo que quiero que vean son los porcentajes. Vean aquí en un 40% tenemos resistencia a estos antibióticos. Vean cómo estamos entre el 20 y el 40%. Estoy hablando de Klebsiella. ¿Sale? Hola, hola. Hola. Se estaba cortando mucho. ¿Ya me escuchan? Yo ya lo escucho bien. Ok. Sí. Bueno, antes que nada quería agradecer a la doctora Elvira porque ella fue la que me prestó estas diapositivas de INVIFAR. Y bueno, siguiendo, pues vemos cómo tenemos resistencia entre el 20 y 40% para Pseudomonas aeruginosa en un número importante de antibióticos. Y lo importante de esto es que en sangre, pero ven también cómo tenemos resistencias hasta el 60% en vías respiratorias, ¿vale? Y en Acinetobacter, pues ven cómo los porcentajes de resistencia en hemocultivos
están alrededor de 80% en varios antibióticos, ¿vale? Aquí la importancia de ver es qué opciones vamos a tener para estos pacientes que no tenemos opciones individuales para este tipo de infecciones. Y ven cómo se repite en sangre, en vías respiratorias y en orina, ¿vale? Siguiendo con la parte de COVID, pues vemos cómo con COVID aumentó la resistencia para levofloxacina, para cefepime, para meropenem. ¿Sale? Eh, en, Klebsiella pneumoniae, pues bueno, cómo vamos a ver con COVID aumentó la resistencia a carbapenémicos, ¿vale? Y en Acinetobacter baumannii no hubo aumento de resistencia en la época de COVID, pero vean cómo mantenemos resistencias para múltiples antibióticos alrededor del 50 y el 70% de los casos, ¿vale? Entonces, bueno, aunque no hubo aumento, tenemos problemas para tratar este tipo de pacientes, ¿sale? Y en Pseudomonas aeruginosa también se aumentó la resistencia, sobre todo para carbapenémicos y piperatazo en muestras respiratorias en orina. Sin embargo, en sangre no hubo diferencias, ¿vale? Y en relación a líquidos cefalorraquídeos, vamos a ver en diferentes, en sangre, veamos cómo tenemos en diferentes gérmenes tasas de resistencia hasta el 50%, en gérmenes que normalmente no tenemos estas tasas, como pueden ser Proteus, pero lo que quisiera... vean cómo tenemos ¿vale? Y el 30%. Entonces, lo que quiero hacer notar es que tenemos problemas en el país de gérmenes que no podemos tratar, ¿vale? Y viendo el encefalorraquídeo, vean cómo están estas gráficas que tenemos tasas de resistencia a algunos antibióticos hasta el 90%, pero otros están entre el 70 y el 80% de los casos, ¿vale? Entonces, en el caso de Klebsiella, veamos cómo tenemos resistencia a cefalorraquídeo entre el 80, 75, 60, 88%, ¿sale? Para múltiples antibióticos. Y en Pseudomonas aeruginosa estamos entre el 30 y el 50%. Pero vean otra vez a Acinetobacter baumannii cómo se mantiene con resistencias arriba del 50% prácticamente para todos los antibióticos. Entonces, tenemos situaciones que ver, ¿no? Y bueno, y cuando hacemos genotipos asociados a resistencia de carbapenémicos, pues bueno, encontramos que lo que tenemos o lo que predomina es NDM, ¿sale? Klebsiella pneumoniae y E. coli siendo predominantes y teniendo un menor número de KPCs en ambas, ¿no? Entonces, con este escenario, pues viene la pregunta que escuché con el doctor Silva de, bueno, ¿y qué les vamos a dar y por qué no hay en México? El proceso es un proceso largo y tenemos un retraso de varios años en relación a la autorización en Estados Unidos, porque cada país tiene sus procesos. Y por ejemplo, vamos a ver que no todos los medicamentos están autorizados igual en Estados Unidos y en Europa. Y en algunos tienen unos una autorización y otros otra autorización. Vamos a verlo esto más adelante. Entonces, el problema es que no tenemos ninguno de estos aquí, ¿vale? Pero es un proceso largo y depende de varias situaciones. Este es un estudio realizado en Chihuahua en donde se pusieron a ver gérmenes MDR, el término actualmente son gérmenes difíciles de tratar, hablando de Pseudomonas y Acinetobacter, pero bueno, aquí lo que hicieron es ver qué porcentaje de pacientes tenían resistencia a múltiples antibióticos. Y quisiera que vieran esta columna donde está en rojo, donde vemos como el 74% de los pacientes en cirugía, el 53% de los pacientes en medicina interna, el 80% de las muestras de ginecología, el 20% de pediatría, el 77% de terapia neonatal, junto con el 83% de terapia intensiva, tienen un MDR, XDR o PAN-DR, significa pan drogo resistente. Entonces vemos cómo en algunos hospitales y en algunas áreas tenemos serios problemas de ya no tener acceso a antibióticos que sean susceptibles para este tipo de pacientes. Y bueno,
podemos decir. Hay guías, ¿no? Esto nos puede simplificar las cosas. Y esta es la guía que está, es la más actual de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que está publicada en el 2023, con fecha de liberación del 31 de diciembre de 2022, en el cual, pues decimos ya está, el problema es que recomendaciones están hechas por un panel de 6 especialistas en enfermedades infecciosas con experiencia clínica y en investigación en el campo de infecciones resistentes a tratamientos y antibióticos. En base a eso son las recomendaciones, que no significa que sean malas, significa es que probablemente no tenemos un peso estadístico o metodológico para dar ciertas recomendaciones. Y vamos a ver cómo tenemos que ir creando en este problema agudo y muy móvil nuestra propia experiencia, ir juntando la experiencia de varios lugares para ir dando recomendaciones más específicas, ¿sale? Pero aparte, con estas guías tenemos otro problema. Lo recomendado para las guías actualmente es tener la metodología GRADE, ¿vale? Que básicamente es formular una pregunta, seleccionar los pronósticos, tasar la importancia, ver los estudios que tienen estos pronósticos, crear el perfil y después sacar la calidad de la evidencia. Y esto se vuelve a modificar y se vuelve a actualizar y se vuelve a actualizar. El problema es que estas guías que tenemos no siguen esta metodología de Gray. Por lo tanto, tenemos problemas, ¿no? Porque si no tenemos una metodología adecuada, aunque sean unas guías, pues tenemos que elegir de dónde tomamos, ¿no? Esto, insisto, el comentario de estas guías no es para no seguirlas, sino para que veamos cómo tenemos que ir formando la experiencia conforme vamos teniendo la información. Y esta información no forzosamente, por la forma que estamos acostumbrados a hacer los estudios, llega rápidamente. Y bueno, pues vamos a pasar con los nuevos medicamentos que ya están disponibles en algunos países, aunque nosotros no. Y vamos a tocar el primero de ceftazidime tazobactam, ¿vale? Este medicamento fue aprobado primeramente en Estados Unidos en el 2014 y es una cefalosporina con efecto antipseudomónico asociado a un inhibidor que es el tazobactam. ¿Qué características tiene este medicamento? Que la cadena larga hace que tenga mayor afinidad por una PBP5 y que sea estable contra AMC. Y esta cadena larga hace que tenga un sustrato subóptimo para bombas de flujo. Y por tanto, también no se afecta la perina por OPRDS. Estos dos mecanismos de resistencia hace que tenga una alta actividad en Pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, es un medicamento que sirve mucho para Pseudomonas aeruginosa resistente a otros antibióticos, ¿vale? Tiene una unión proteica del 20% y tiene una excreción renal, con lo cual vamos a tener que hacer ajustes a este nivel. ¿Sí? Hay 3 estudios clínicos en los cuales está autorizado o se justificó el uso en infecciones de vías urinarias complicadas, infecciones intraabdominales y neumonías nosocomiales. Y en estos estudios se hizo comparativos con quinolonas y carbapenémicos, ¿sale? Y a la derecha les pongo cuál es el espectro de tratamiento que podemos tener. Y en este caso, ceftazidime, básicamente vamos a tener un alto espectro en BLE, ¿sale? Pero no va a ser efectivo con carbapenemasas ni para beta-lactamasas. Y va a tener un efecto relativo con cefalosporinas del tipo AMC. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto, pero nada más quiero que tengan el espectro conocido de esto, ¿sale? El siguiente medicamento que vamos a revisar se llama ceftazidime avibactam. El anterior y este están disponibles en México, ¿vale? Esta ceftazidime avibactam está aprobada en el 2015 y básicamente la ceftazidime es una unión de 2 medicamentos, la ceftazidime y el avibactam. La ceftazidime es una cefalosporina con efecto antipseudomónico que tiene fijación a PB3, 1A y 1B. Pero tenemos que la gran fortaleza de este medicamento es que tiene el avibactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa no beta-lactámico, muy potente. Para que se den una idea de qué tan potente es, necesitamos unas 5 moléculas de avibactam para la inhibición de una beta-lactamasa, cuando de otras moléculas o de otros inhibidores necesitamos de 55 a 214 moléculas para inhibir una beta-lactamasa. Por lo tanto, es un inhibidor terriblemente potente, ¿vale? Es activo contra beta-lactamasas de espectro ampliado extendido y AMPC.
También es activo con algunas KPC y OXA48, pero no es activo contra metalobeta-lactamasas. Y aquí empezamos a ver que los microorganismos tienen diferentes mecanismos de transmisión de resistencia y pueden tener uno o varios al mismo tiempo. Y ahí es donde se empieza a complicar la situación. Este medicamento se ha visto que por el tipo de frecuencia de metalobeta-lactamasas que tiene Cinetobacter baumannii, no es activo, no se recomienda para este germen. Tiene una unión a proteínas del 8%, por lo tanto, es altamente activo en sangre, tiene una excreción renal y los mecanismos de resistencia tiene varios. Y ahorita los vamos a ver en el gráfico. Y básicamente tiene modificación de porinas, aumento de las bombas de flujo, mutaciones en la PBP y alteración estructural de las beta-lactamasas. ¿Vale? Y hay otra situación, se ha visto que puede haber resistencia KPC después de 10 a 19 días de tratamiento. Por lo tanto, hay cuestionamiento realmente si tenemos que usarlo en pacientes que tengan este tipo de metástasis. ¿Vale? Y aquí vemos cómo son los mecanismos de resistencia y aquí vemos cómo funciona la ceftazidima, el avibactam, afecta el espacio periplasmático y vemos cómo puede haber modificación de los sitios de unión, ¿sale? Las alteraciones de las beta-lactamasas y aumento de las bombas de flujo, y esos son los mecanismos de resistencia que podemos tener en este medicamento ceftazidima. Siguiente es meropenem barbobactam, ¿sale? Estas son las estructuras y está aprobado en el 2017 en Estados Unidos. Casi todos se autorizaron primero en Estados Unidos y después en Europa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen diferentes mecanismos de verificación de sus estudios. El meropenem, pues bueno, es un carbapenémico que se fija las PBPs 2, 3, 4, 1 y 1B. Y el barbobactam es un inhibidor de beta-lactamasa no beta-lactámico de ácido borónico, es el primero, hay otro, ¿vale? Básicamente es activo contra la clase A, es el KPC, D y clase C, pero no es activo con metalobeta-lactamasas y tiene mínima actividad contra la clase D, principalmente con OXA48. ¿Vale? Tiene una unión de proteínas, el meropenem del 2% y el barbobactam del 33%, con lo cual hay una cantidad importante libre, hay una excreción renal y los mecanismos de resistencia que tenemos a este medicamento son por presencia de porinas, bombas de flujo, sobreexpresión de KPC y la presencia de plásmidos que tienen estos mecanismos de resistencia. Hay dos estudios clínicos en los cuales se llaman el Tango 1 y el Tango 2. El Tango 2 fue suspendido por un número no suficiente de pacientes, pero se vio que había una mejor sobrevida en los pacientes que recibieron meropenem barbobactam. Y hay algunos estudios en los cuales se ha agregado astronama al meropenem barbobactam y en los cuales hay efecto contra las metalobeta-carbapenemasas, ¿sale? Sin embargo, hasta ahorita son solamente casos, ¿sale? Eh, por esas situaciones de los mecanismos de resistencia no es útil en el Acinetobacter baumannii mutagénico resistente. Y bueno, aquí podemos ver en estos últimos dos cuáles son los mecanismos de inhibición, tanto del avibactam, que son la OXA4810, MPC, TEM1, CTM15, KPC2 y 3, y el barbobactam. Los sitios de inhibición son CTXM, BKC1, TEM1, SM2, FRI, KPC2 y posibles variantes de Klebsiella pneumoniae con KPC3 y algunas variables, sobre todo en Klebsiella pneumoniae. Entonces, vean cómo no forzosamente un medicamento va a funcionar igual en el mismo germen, en Acinetobacter o en Pseudomonas o enterobacterias, por los diferentes mecanismos de resistencia que pueden llegar a tener. Después tenemos otro medicamento que se llama imipenem cilastatina, relebactam, se fue aprobado en el 2019 y pues bueno, imipenem es un carbapenémico que se unen a PBP2, 1A y 1B. La cilastatina es un inhibidor renal, la de hidropeptidasa para que tenga efecto el imipenem. Y el relebactam es un inhibidor de beta-lactamasa clase
que significa que afecta a KPC y AMC, también clase C. No tiene actividad contra la clase B, es decir, no tiene como actividad sobre Nueva Delhi o BIM o la SOXA 48 por ser la clase B. El mecanismo de resistencia son bombas de flujo y tiene actividad limitada contra Serratia marcescens y Morganella morgan. No hay un aumento de actividad contra Proteus mirabilis y ya hay una actividad limitada con Acinetobacter baumannii. El mecanismo de resistencia son las producciones de beta-lactamasa del tipo metalo-beta-lactamasas u oxazolinasa por permeabilidad alterada o sobreexposición de bombas de flujo. La unión proteica es 20-40-22, imipenem 20, cilastatina 40 y 22 de levactam. Tiene un metabolismo renal, el imipenem cilastatina, pero el relevactam no, ¿sale? Y los primeros dos tienen una excreción renal. Hay estos 3 estudios en los cuales se vio su uso, con el cual están aprobados. Y pues bueno, aquí les ponemos en el cual se hizo el RESTOR, en el cual se ve que el comparativo es con piperatazo y vemos que la mortalidad y la respuesta clínica son similares. Y vamos a pasar un medicamento que es un aminoglicósido. Es el primer aminoglicósido semisintético que se llama plazomicina, ¿vale? Este solamente está autorizado en Estados Unidos, en Europa no está autorizado, ¿vale? Y este fue diseñado para ser resistente para las enzimas que inactivan aminoglicósidos, por lo menos son 6, ¿vale? Sin embargo, no funciona si hay el mecanismo de resistencia de la metiltransferasa 16R, que lo tienen endógenamente Stuart y Enterococcus de manera general, ¿vale? Y también se ha visto que un número importante de metalo-beta-lactamasas, alrededor de un 20-30%, pueden expresar estas metiltransferasas. Por lo tanto, pudiera haber resistencia en cepas que tuvieran este mecanismo de resistencia. Sin embargo, como podemos ver, no, por sus mecanismos de resistencia, casi podría funcionar para la gran mayoría de enzimas de la clasificación que vimos, A, B, C o D, a excepción o la resistencia a la valoración de las metalactamasas. Hay un estudio que se hizo en el 2022 en el cual, aquí está la referencia, y vio que solamente esos, aunque se había reportado que había más resistencia o coexpresión, solamente alrededor del 25%. Hay un metabolismo renal, como una buena aminoglicósido, y tiene una unión proteica del 20%, y esto tiene una característica muy interesante, la plasmicina, y es que tiene un efecto nefrotóxico reversible por acumulación en la corteza renal, y no es ototóxico, a diferencia de otros. De hecho, los estudios que se han hecho con la plasmicina han visto que los pacientes que tienen deterioro de la función renal, el 85% regresan a su función renal basal, entonces es un efecto nefrotóxico reversible. Los estudios con los cuales el verano se llaman el EPIC y el CARE, ¿sale? Sin embargo, aquí es interesante que FDA tiene una alerta, un black warning, acerca de toxicidades, nefrotoxicidad, ototoxicidad, bloqueo neuromuscular y embarazo. Sin embargo, como ya platicamos, pues esto realmente no se presenta. Y podemos ver en la gráfica de la derecha cómo el incremento de la creatinina cuando se compara con colistin, pues es mucho menor, ¿sale? En el grupo de la plasmicina, ese es el efecto EPIC, que se comparó con colistina, perdón, este es el que en el EPIC se comparó contra meropenem para infecciones urinarias, y vemos cómo, pues bueno, está un poquito en duda este efecto de toxicidad. Otro medicamento que vamos a revisar es la erabaciclina, que es una fluorociclina sintética, es del grupo de las tetraciclinas, ¿vale? Es una similar a la tigeciclina o una tigeciclina mejorada, ¿sale? Y esta fue aprobada en el 2018. Su indicación es tratamiento de las infecciones intraabdominales complicadas y básicamente se une a la subunidad ribosomal 30S, ¿vale? La unión proteica es alta y tiene un volumen de distribución muy alto. ¿Esto qué significa? Tiene bajas concentraciones en plasma. Cuando llega a sangre, el medicamento se va automáticamente a tejidos, ¿vale? Y tiene un metabolismo hepático con el citocromo P3A4. Tiene una expresión renal del 34% y en heces del 47%.
Y a la derecha vemos cómo funciona, ¿sale? Vemos cómo entra por porinas, ¿sale? Pasa la membrana plasmática y actúa a nivel de la subunidad ribosomal 30S, y ahí es donde funciona la eravacyclina, ¿vale? Esta tiene una ventaja: es activo contra estenotrophomonas maltófilas y Acinetobacter baumannii, pero también contra gram positivos y anaerobios, ¿vale? Se ha visto que tiene efecto contra Candida albicans y es sinérgico, todavía no está muy claro cómo funciona, y es activo contra KPC, OXA48, AMPC, BLEA y NDM. Sin embargo, no es activo para Pseudomonas aeruginosa, o bueno, no es activo, es activo aproximadamente 10 al 12% de las Pseudomonas. Están los estudios type 1 y 4, en los cuales infecciones intraabdominales, y quisiera que vean los puntos eh, de corte para los mix que tenemos en estos mecanismos de resistencia. Vean cómo para inhibidor de carbapenemasas, esto es el laboratorio, y GES, tienen puntos de corte de 0.05, ¿sale? Y para Acinetobacter vemos cómo los puntos de corte también son bajos, por lo cual se hace una opción para este tipo de microorganismos, ¿vale? Aquí está Acinetobacter, aquí está E. coli, en Klebsiella, y ya platicamos que no funciona en Pseudomonas aeruginosa. Efiderocol. Este es un medicamento interesante porque nos tiene algunos retos en relación a medir efectividad, medir mecanismo de acción, medir resistencia y medir mix, y con lo tanto, medir eficacia, ¿sale? Es un medicamento aprobado en el 2019. Básicamente es una cefalosporina modificada que actúa a través de un sideróforo dependiente de hierro, ¿sale? Quisiera que viéramos la imagen del lado derecho. Lo que va a hacer el siderocol va a ser activar una vía de transportación. Esto hace lo que es el sideróforo, para meter el siderocol por esta porina. Esto es mediado por el hierro, y va a pasar el espacio periplásmico, y de ahí va a tener fijación a las PVPs, ¿vale? Al evitar todo lo que hay en esta zona, vamos a ver que hay protección contra las porinas, contra las bombas de flujo e inactivación con las carbapenemasas, ¿vale? El problema es que tenemos que hacer las detecciones de laboratorios de mix ajustados por depresión de cationes de hierro, ¿vale? Los mecanismos de resistencia no están muy bien establecidos por la forma de funcionar del medicamento, pero hay mutaciones en el transportador TON de hierro. Estas mutaciones pueden ser mayores en Acinetobacter baumannii que en enterobacterias. Pareciera ver que hay también mutaciones de AMPC y sensibilidades diferentes con diferentes KPCs, ¿vale? No es lo mismo KPC1 que KPC2 en relación a cifedrocol, ¿no? Y tenemos otro problema: hay diferencias en los mix establecidos tanto de CLSI como EUCAS para Acinetobacter baumannii. Entonces, todo esto nos lleva a que, si bien sabemos que clínicamente funciona, tenemos problemas para establecer cuál es el mejor escenario para usar este medicamento. Hay dos estudios en el cual se usó el estudio Credible, que es con carbapenémicos resistentes, con la mejor opción disponible, y se vio que tenía mayor mortalidad que polimixinas. Y esto es lo que dio pie a, bueno, a ver qué está pasando con ciperidocol. Cuando se vio, básicamente tenía esta mortalidad con las resistencia a los carbapenémicos que con el resto de. Y cuando se hizo el siguiente estudio, en neumonía no sucedía lo mismo. Entonces tenemos estas situaciones de no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Hay actividad contra Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, Stenotrophomonas maltófila, Burkholderia y Acomobacter, ¿sale? Y hay estudios de vida real en los cuales la eficacia es mayor que los medicamentos que se tienen disponibles, ¿sale? Algo importante es que no es activo contra gram positivos anaerobios, Neisseria y Campylobacter. Un poquito también lo que comentaban de que no hay estudios
al respecto en historia en Campylobacter. ¿Vale? Y bueno, vemos en este diagrama por qué tenemos estas mejorías, ¿no? Grupo, vamos de derecha a izquierda, el grupo pirrolidínico mejora la actividad bacteriana y estabilidad contra las beta-lactamasas. En la parte inferior, el clorocatecol es el que quema el hierro, ¿sale? Y esto se presenta en la cadena 3, hay dos, la cadena 3 y la cadena 7, y estas diferencias son las que hacen que tengamos estas implementaciones de efectividad prácticamente contra todos los gram negativos, no importa el mecanismo de resistencia, con las objeciones ya comentadas previamente, ¿no? Hay estabilidad contra beta-lactamasas, hay mayor permeabilidad contra la membrana externa, hay mayor afinidad de PBPs y hay mayor actividad antibacteriana. Bueno, esos son los medicamentos que tenemos ya disponibles en el mundo. De estos dos tenemos disponibles aquí en México. Ocasionalmente podemos usar otros dos, ¿sale? Pero bueno, hay actualmente estudios en fase 3 y nada más se los voy a mencionar, ¿sale? Aztreonam y Bactram se vuelve una opción en el manejo de metalo-beta-lactamasas en entobacterias y básicamente los inhibidores, y no nada más el Aztreonam, pero ya comentamos que el Aztreonam perdón, el Avibactam es un inhibidor diferente a los demás, protegen al Aztreonam de la hidrólisis, por lo tanto, nos sirve en el manejo del metalo-beta-lactamasas y puede haber sinergia con ceftaroxina Avibactam. Después está el cefepime metazobactam, y este tiene actividad contra beta-lactamasas de espectro extendido o ampliado y es una opción para esquemas libres de carbapenémicos. No es activo esta combinación contra oxa o metalo-beta-lactamasas. No funciona en pseudomonas aeruginosa por los mecanismos de resistencia que tiene. Es efectivo contra infección de vías urinarias y se ha reportado una mayor frecuencia de Clostridium difficile cuando se usa esta combinación. Tenemos también cefepime sidobactam, y esto lo que hace el sidobactam es que se une a PBP2, el cefepime se une a PBP3, ¿sale? Y aparte es un inhibidor y es activo contra beta-lactamasas, por lo tanto es activo contra KPC, metalo-beta-lactamasas y OXA 48. Por lo tanto, puede funcionar para Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia y Stenotrophomonas maltophilia. Cefepime taniborbactam, y este taniborbactam es un derivado de ácido bórico, y aparte de ser un inhibidor, es efectivo contra beta-lactamasas de la clase A, B, C y D. Habrá que ver los estudios que se van teniendo. Hay estudios en infecciones de vías urinarias, ¿sale? Sulbactam durolobactam, que tiene actividad con la OXA, y inhibe las clases A, C y D, y es una opción para Cinetobacter baumannii. Sulopenem, que es un carbapenémico, un tiopenem sintético con blanco en PVP y es activo contra beta-lactamasas de espectro extendido o ampliado. Y AMC de enterobacterias no funciona por los otros mecanismos de resistencia con pseudomonas y Acinetobacter baumannii. Y el tebipenem, que tiene una ventaja que es oral, perdón, se me olvidó que el sulpenem también tiene una formulación oral. Y el tebipenem es una prodroga de carbapenémico y es activo contra BLE y AMC, y funciona también en gérmenes resistentes a quinolanas, principalmente enterobacterias. Bueno, ya vimos los nuevos medicamentos, pero se complica un poco más, porque también tenemos que tomar parámetros del paciente, parámetros hospitalarios, parámetros de los antibióticos y parámetros de los patógenos. Entonces, la elección, como podemos ver, no está tan fácil porque tenemos que ver si el paciente está grave o no grave, si está en choque séptico o no está en choque séptico, si está localizada la infección, en dónde se encuentra qué tipo de infección. No es lo mismo tener infecciones de tejido celular subcutáneo de piel o infecciones diseminadas. Ya vimos los volúmenes de distribución. Entonces, aunque sea sensible, si tenemos unos volúmenes de distribución altos, no van a funcionar para infecciones endovasculares, por ejemplo. A ver que no haya comorbilidades, que no haya factores de riesgo para exposiciones subóptimas, como por ejemplo obesidad, aumento de el clearance renal o presencia de hemodiálisis y qué tipo de hemodiálisis, ¿saben? Parámetros hospitalarios, como ver qué mix tenemos y si ya tenemos puntos de cortes bien establecidos o son variables o depende
el microorganismo, porque puede variar en la forma de medirlo. Que no haya coinfecciones o infecciones concomitantes, ¿vale? Que la fuente esté controlada, y esto es importante. Si tenemos fuentes no controladas, que es una premisa en infectología, si tenemos un absceso que no drenamos, esta fuente no va a estar controlada y por lo tanto la carga bacteriana va a ser mayor y puede ser que los antibióticos no funcionen igual todos, ¿vale? Tenemos que ver que no haya, bueno, esto ya es indispensable, el PKPD, para ver la farmacología de cada medicamento y cómo se comporta en diferentes escenarios: falla renal, paciente crítico, edema, obesidad, A más B más C, etcétera, etcétera. ¿Sale? Eh, en algunos casos, si tenemos la disponibilidad de monitorizar drogas o si no tenemos eventos adversos asociados a estos, en algunas en la tigecyclina, por ejemplo, la presencia de pancreatitis o hepatitis, por ejemplo, ¿no? Y también ver la experiencia clínica que se tiene con gérmenes de difícil tratamiento. Entonces, vean cómo no nada más es tener disponible el fármaco, sino también ver otras situaciones asociadas al paciente. Bueno, viendo cómo la dificultad, les quise poner este ejemplo de cómo se puede, el tratamiento empírico depende de varias cosas, ¿no? Y es tratamiento optimizado por pseudomonas multidrogo resistente, un poquito el ejemplo que les puse al principio, ¿no? Primero, habrá que ver si tiene factores de riesgo para ellos, ¿vale? Si antes había estado colonizado, si tiene tratamiento antibiótico previo y qué tratamiento antibiótico previo había tenido. ¿Cuál es la prevalencia de resistencia en nuestro hospital si ya estuvo hospitalizado? Y si este es mayor al 15-20% de MDR, ¿vale? Y en estos casos hay un tratamiento empírico o inicial, ¿sale? En el cual se dan, en este caso, dos medicamentos. No porque forzosamente sean sinérgicos, sino para tener una mayor probabilidad de tener un tratamiento adecuado, ¿vale? Y en este ejemplo, que es esto, es un ejemplo, podemos iniciar con ceftazidime, tazobactam, ceftriaxona, avibactam, meropenem o meropenem barbobactam, asociado a un aminoglucósido o colistina o gentamicina. ¿Cuál de estos hay que escoger? Pues depende de todos los factores. Esto es nada más un ejemplo de que no está tan fácil la elección aunque tengamos las opciones, ¿sale? Y bueno, una vez que tenemos los resultados de microbiología, como la identificación, la susceptibilidad, la determinación de los mix, así como los mecanismos de resistencia. Y ojo, también tenemos que tener los puntos de corte para sensibilidad o resistencia para los nuevos medicamentos, ¿sale? Con eso estableceremos si damos monoterapia o damos combinación de beta-lactámicos, por ejemplo, ceftazidime con tazobactam y meropenem, o damos una doble combinación. Pero ven cómo, en base a todo esto, podemos hacer las diferentes combinaciones de diferentes nuevos medicamentos. Y este es un resumen muy sencillo en relación a qué podemos hacer si solamente tenemos un mecanismo de resistencia, ¿sale? Sin embargo, ya sabemos que podemos tener varios, ¿sale? Y bueno, pareciera ser que cifedirocol sería nuestra opción. Sin embargo, ya platicamos que hay unas situaciones con las metalo, que de repente hay más mortalidad en un grupo en particular, que tenemos problemas para medir ciertas cosas, ¿no? Aztreonam avibactam, básicamente no lo podemos usar o no está recomendado en Acinetobacter, pero es una opción de Stenotrophomonas maltophilia, OXA 48, NDM y KPC, ¿vale? Ceftazidime avibactam, pues bueno, no lo usamos en NDM, en Acinetobacter y en Stenotrophomonas maltophilia, aunque hay algunos estudios que dicen que podría funcionar. Ceftazidime tazobactam, básicamente hay en Pseudomonas aeruginosa, pero no en todas, no en las resistentes por carbapenémicos. Evaraciclina, pues bueno, las podemos usar en todos menos en Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, comentamos aquí imipenem relabactam, que se usa en KPCs o en algunas pseudomonas resistente a carbapenémicos. Meropenem barbobactam básicamente se puede usar en productores de KPC. Plasomicina, platicamos que en KPC y OXA 48, ¿vale? Y bueno, tigecyclina, que es la situación, un medicamento ya. Por último, les voy a presentar dos diapositivas finales.
con las cuales están en las guías de la Sociedad Europea de Microbiología y Enfermedades Infecciosas y están ah, en conjunto con la Sociedad Europea de Terapia Intensiva para Tratamiento de Infecciones Causadas por Bacilos Gram negativo multidrogo resistentes. Está publicado en el 2022, ahí está la referencia. Y bueno, platicarles. Ceftalozono lazobactam, ¿vale? Aquí a la derecha, bueno, estos son los mecanismos de resistencia. ¿No? Vamos, FDA es la Federal Organization, las dejé en inglés porque así los conocemos, y la EMA es la Asociación Europea de Medicamentos. Y bueno, se quedaron con las siglas en inglés y, por ejemplo, cetalosano tazobactam está usado y pseudomonas originados en para infecciones urinarias, neumonías nosocomiales, tanto asociadas a son como adquiridas en el hospital o asociadas a la salud y es complicado. Talcin-Alactam básicamente no se utiliza en Acinetobacter baumannii resistente al carbapenémico, ¿sale? Y metalobetalactamasas, y están en Estados Unidos y en Europa por sepsis abdominal, infecciones urinarias, neumonías, pero en Europa para infecciones por gram negativos con opciones limitadas de tratamiento. Y ven cómo las diferencias entre Estados Unidos y Europa ¿eh? Meropenem ¿sale? Está, se recomienda en BLE y para KPC. En Estados Unidos la FDA está solamente autorizado para infecciones de vías urinarias. En Europa para urinarias, neumonías y tratamiento de infecciones por gram negativos con opciones limitadas de tratamiento. Imipenem cilastatina relactam está indicado para BLE, para pseudomonas originosas que no tienen metal o beta-lactamasas, y para KPC. Y lo mismo, la diferencia está para infecciones urinarias, neumonías, infecciones intraabdominales, y en Europa, bacteriemias bacteriemias con sospecha de foco respiratorio e infecciones por gram negativos con opciones limitadas de tratamiento. Plasmicina, ¿sale? No se recomienda para Cinetobacter por los mecanismos de resistencia y está solamente autorizado en infecciones urinarias en Estados Unidos. Este medicamento no estaba autorizado en Europa, ¿sabe? Erabaciclina, que es una sigilciclina, básicamente en todos excepto en Pseudomonas aeruginosa, y la autorización o la indicación es infecciones intraabdominales. Y el cifedricol, que está indicado para todos y básicamente está indicado por la FDA. ¿Vale? Sin embargo, ya platicamos sus características. Y por último, comentar los medicamentos más antiguos, ¿sale? Polimixinas, que es colistina y la polimixina. Indicación, infecciones raras por microorganismos susceptibles cuando medicamentos menos tóxicos son inefectivos o contraindicados. Y en la EMA, en Europa, para tratamiento de gram negativos con opciones limitadas de tratamiento. Aminoglucósidos, pues ven cómo no tienen una efectividad importante. Fosfomicina, básicamente para BLE, aunque se está retomando un medicamento viejo y puede ser una opción en combinación en algunos microorganismos. Astronam, pues ya platicamos que solo no funciona, pero combinado con otros medicamentos puede funcionar bien. Tigecyclina, temociclina, pues bueno, temociclina básicamente está indicado en infecciones por cepacia, pacientes con fibrosis quística. Y pues bueno, esta es la última diapositiva. Les dejo mis datos de Twitter, bueno, de X, y los dejo los datos de mi correo electrónico. Y no sé si hay ya alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho su información, compartirla con nosotros y estoy revisando si hay eh, preguntas en el chat. Permítanme.
Ahora sí, sí. Ninfa, si me permite, Sí, doctora, mira, sí, aquí está haciendo la pregunta a la doctora Elvira en cuanto a qué ajá. es el uso de estos fármacos en hospitales por costo y disponibilidad. A ver, hay que entender una cosa, pueden ser medicamentos caros, pero según el diario oficial, un día de terapia intensiva en un nivel 3 de atención vale 56,000 pesos. Entonces, si el medicamento me sale 20,000 pesos el día, y estoy dando cifras no reales, y yo ahorro un día de terapia intensiva, aunque sea un medicamento caro, es costo-beneficio. Aquí hay varios procesos. Primero lo tiene que autorizar COFEPRIS para que esté disponible y después se tienen que hacer los trámites para que se adquiera al Vademecum de medicamentos de la medicina pública, ¿sale? Pero, eh, pues está perfectamente indicado y es factible, aunque sean medicamentos caros, ¿no? Aquí se aplica de que lo barato puede salir caro y el tener medicamentos que no sean efectivos, pues sale caro, pero aparte sale caro doble y doloroso, porque primero es la vida de los pacientes y después los gastos que se tienen por tener un paciente que no responde. Entonces, bueno, esa es la respuesta a esto, ¿no? Gracias, doctor. Creo que las preguntas para esta plática empiezan con las de Carlos Antonio, donde dice el BITEC sigue las normas de la CLCI y ahí menciona que solo se debe usar como primera opción ese antibiótico para evitar que ese microorganismo se convierta en un multidrogo resistente. Me parece que es Ese comentario. comentario estaba en relación a la plática anterior. A la anterior, ok. Es Yo que me pregunto de una vez, ya que estoy aquí, doctor, sí, en relación a lo que comenta, a mí me queda absolutamente claro el argumento de estancia hospitalaria y demás, pero realmente sí se está convenciendo a los administrativos con esto. Yo entiendo claramente que esos son los argumentos que hay que usar y que finalmente los clínicos tienen que ir a convencer a la gente que cuente el dinero. Pero usted cómo lo ve en su experiencia, ¿sí está sucediendo o se No, está... la realidad es que es un poco complicado porque, digamos que esta autorización no forzosamente ve el beneficio diferente al económico, en el contexto que ven probablemente un gasto. Hemos podido, por ejemplo, usar plasomicina porque se manda a traer de fuera o hidrocol, lo hemos usado en 2 ocasiones. Y los pacientes responden, sin embargo, son como hechos aislados. La realidad es que es un poco complicado de manera individual o por hospitales eh, hacer un convencimiento de la aprobación de estos medicamentos, ¿no? Y viene la otra situación. A veces somos demasiados puristas en tomar estudios aleatorizados, dobles ciegos comparativos. Cada vez estamos migrando, y COVID nos enseñó esto, que hay otras formas de hacer estudios que nos permiten tomar decisiones más rápidas. Sin embargo, lo habitual es esperar a que haya estudios para valorar si se autoriza o no. Y en muchos de estos casos, pues están apenas haciéndose los estudios o están con indicaciones muy limitadas cuando estudios de la vida real se ha demostrado que funciona mejor que las mejores opciones que tenemos, ¿no? Entonces es un tema un poco complicado por la forma de evaluar los medicamentos, por la forma de evaluar que no haya un interés económico. También hay del otro lado también eso sucede, ¿no? De repente